Muy bien. Buen día. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, vamos superando ya el pico de resfriados y virus, poco a poco, ¿eh? Aún queda un resquicio ahí. Bueno, pues antes de iniciar, comentaros que como sabéis, el fin de semana Eliana y yo y las niñas estuvimos en San Sebastián compartiendo la palabra en la iglesia de Amara y también teniendo algunos talleres. Fue intenso el fin de semana, pero también como familia la verdad es que fue muy, muy bueno, ¿no? Y luego también vimos también la mano de Dios obrar y hay cosas que nos sorprendieron, ¿no? Reacciones de algunas personas, de algún chico joven y confesiones también. O sea que realmente fue bueno y vimos también la labor que se está haciendo ahí en Amara y cómo realmente tienen un problema, ¿no? Ahí a nivel de espacio, porque son unos 300 personas en la iglesia, pero después están abriendo por todos lados y es muy interesante verlo también. Así que damos gracias a Dios por ese fin de semana y también pues a nivel familiar fue muy bueno. Y bueno, antes de iniciar, sí que me gustaría pues orar y comenzamos con ver un poco la palabra de Dios y a ver qué es lo que Él tiene para nosotros hoy. Padre, gracias por concedernos hablar de ti. Gracias por tu iglesia, porque tú nos has redimido y nos has perdonado nuestros pecados. Y sabemos que mientras estamos aquí aún hay mucha obra por hacer y hay personas que aún tienen que creer en ti, tienen que conocerte y sin tu poder no es posible llegar a eso. Así que te pedimos que tú, pues mientras estemos aquí, nos uses y podemos parecernos más a ti cada día, que realmente no tengamos puesta la mente en las cosas de aquí, sino en el reino, sabiendo que tú al final provees de todo lo necesario para seguir adelante y queremos enfrentar estos días, estos tiempos que vivimos lo más apegados a ti posible, de manera que cuando estemos en tu presencia no nos sorprenda en el sentido que tú nos recibas como hijos, no por las cosas que nosotros hemos llegado a hacer, sino realmente por lo que tú hiciste en la cruz, por el precio que tú has pagado por nosotros y nosotros lo aceptamos y por eso nos arrepentimos de nuestros pecados también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo siempre fui de pequeño, muy apasionado de las artes marciales. Y me había gustado mucho. De hecho, de pequeñito había un programa que hacían, yo no sé, no había una mujer que lo presentaba, eran los jueves creo por la noche, y a veces mi madre, ahora que no está aquí, está conectada, ahora que no está aquí, trasnochaba bastante, se quedaba hasta tarde y había unas películas que hacían siempre de Bruce Lee hacia los jueves por la noche y yo me acuerdo que por el pasillo iba y intentaba ver desde lejos a ver si podía ver. Yo creo que a mi madre nunca ha sido una apasionada de las artes marciales, a lo mejor sabía que tenía al hijo acercándose por ahí para ver, pero realmente me gustaba bastante. Y yo coleccionaba una revista que se llamaba Dojo, que era muy importante en los años 90 y que hablaba de todas las artes marciales. Y incluso, ya años después, cuando practiqué durante un tiempo lo que era capoeira, que es un arte marcial brasileña, envié una foto y me la publicaron en la revista y aún la tengo allí en casa, en casa de mi madre, que es donde quedan estas cosas cuando uno se casa y después se va, pues está ahí, ¿no? Yo siempre había querido hacer un arte marcial, pero quería hacer un arte marcial donde se pegaran patadas y se pegaran puñetazos. Y, y por eso me gustaba pues, el karate, el taekwondo, el jiu-jitsu, el ninjitsu, que tiene que ver más con las artes del ninja, y también el wushu, que es una rama del kung fu. Pero mi padre va y me apunta a judo, que en judo no se dan patadas ni se dan puñetazos. O sea que me fastidió bastante porque, claro, él dijo, y eso es verídico, él dijo, no puedo apuntarle a una arte marcial de las que se pegan, a ver si va a usar a sus otros dos hermanos como saco. Hizo bien.
Hizo muy bien porque realmente ahora cualquiera de mis dos hermanos me pegaría una paliza, o sea que en ese sentido pues acertó, ¿no? Entonces yo tengo un amigo que conocí hace bastantes años, como 20 años, porque durante una época trabajamos juntos. Y, y ese es cinturón negro y no sé qué dan, pero bastante avanzado en el arte del de ninjitsu. Y trabajamos durante un tiempo y bueno, luego conservamos una cierta amistad, ¿no? Y hace aproximadamente 5 años, porque fue antes de pandemia, es la última vez que nos vimos y nos quedamos para tomar un café y ponernos al día y charlar un poco. Además, hablaba bastante con él respecto a temas de fe y de Dios, etc. Y recuerdo que en ese día, tomando el café, me dijo que él por fin había encontrado lo que estaba buscando. Él tuvo un cierto acercamiento a Dios, pero después dijo que él había encontrado realmente la explicación a las cuestiones de la vida más profundas en las artes marciales, pero sobre todo en la filosofía oriental, ¿no? En todas las filosofías orientales. Y él decía que realmente eso es lo que era el camino que él había descubierto y que explicaba pues su existencia y la forma de entender todo lo que ocurre en la vida, ¿no? Desde entonces ya no supe nada más de él, solo algún mensaje cada Navidad o así, de Feliz Año Nuevo, etc. Y este año, en las Navidades, en Nochebuena, me escribió un mensaje para desearme, pues eso, Feliz Navidad, etc. Y yo también le respondí. Y lo típico, ¿no? A ver si un día nos vemos y quedamos, etc. Entonces, me explicó una cosa, porque es eso de, bueno, después de la felicitación, pues ya quedaremos y tal. Y dice, no sé si sabes cuál es mi situación hoy, me escribe, ¿no? Y digo, no sé, no. Y dice, tengo una situación grave porque me han diagnosticado una degeneración en las piernas, de manera que no puedo andar y ahora pues apenas puedo hacerlo con muletas. Me han hecho un trasplante de médula y la cosa va cada vez a peor. Entonces yo no conocía nada de eso. Y os voy a poner una... La semana pasada le pregunté, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va? También por WhatsApp. No es fácil ahora quedar por la situación que él tiene. Y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo? Y entonces os muestro un momento el mensaje de WhatsApp que me envió, si pasamos a la primera, ¿vale? Él me respondió fastidiado, ¿vale? Y pasamos a la siguiente. Y dijo, deseando entrar en el quirófano para mejorar. Antes me daba miedo, pero no queda otra. No puedo caminar, voy con muletas y cada semana estoy peor. Ahora al sentarme la cadera me hace crack, así que poco a poco, ahora en febrero me operan de la izquierda, esperemos si Dios quiera que la derecha aguante más, por lo menos un par de años. Pero hay algo, una frase que es la que señalo aquí, que es la que más me llamó la atención, ¿no? Que es deseando entrar en quirófano. Porque las personas no desean entrar en quirófano. Y yo pensé, ¿qué es lo que debes estar viviendo para que aquello que te da miedo se convierta ahora en el mayor deseo? Y a veces es verdad que nosotros sabemos que las personas, o sea, ir al quirófano, ir a tener una intervención, no es una cosa recomendable si no es realmente necesaria. Porque hay miedo a que después pues, puedas quedar mal o al final es una situación de riesgo, de cierto riesgo. Entonces intentamos todos los tratamientos previos para no tener que intervenir en algunos casos, ¿no? Pero más allá del tema médico, hay algo realmente que genera un miedo auténtico en todas las personas por el hecho de pasar a quirófano. Y es que tú
tienes que ceder lo que tú eres, someter lo que tú eres a alguien para que supuestamente él intervenga sin tú saber qué va a pasar y perder el control sobre lo que tú eres. Entonces requiere un acto de fe y de confianza grande. Y eso es lo que nos da miedo a todos antes de entrar al quirófano. Especialmente si te duermen, porque uno piensa, si me duermen, ¿después qué? ¿Qué va a pasar? No sé nada. Entonces tienes que hacer un acto de fe cuando decides ir al quirófano, ¿no? Y en la Biblia hay varios evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que relatan una anécdota que Jesús vivió con ellos. Y justamente, ya que hablamos de médicos, iremos a Lucas, a su versión, y se encuentra en Lucas capítulo 5. Jesús estaba generando un gran impacto en la calle porque por sus palabras y por sus hechos. Y de hecho, veréis que lo que vamos a leer es el capítulo 5 a partir del versículo 27 y comienza así el versículo, dice, después de esto, ¿después de qué? Bueno, lo que me había pasado es que Jesús acababa de cometer un milagro tremendo, porque es ese milagro en el que estaban la gente le seguía para ver lo que hacía, pero sobre todo para ver lo que decía también. Y estaban en una casa. Y había tanta gente que no se podía entrar. Entonces, había unos que llevaron a un inválido, a un paralítico, en una camilla, y como no había forma de pasar por la gente, es una cosa interesante, y es que, imaginaos que todo está lleno de gente, entonces tú no puedes pasar, pero tú entre 4, llevamos un paralítico para que pueda entrar. La gente, normalmente dirías, te dejarán pasar, ¿no? Porque, hombre, mira, el Estado. Pero había tanta gente y no le dejaban pasar, probablemente porque había mucha gente ahí que también quería ser sanada. Y muchos en diferentes estados, pues físicamente, con degradación física, para que Jesús los sanara. Entonces ellos lo que hicieron fue entrar por encima y ahí vemos ese capítulo en el que Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y cuando él es cuestionado por los fariseos y por los religiosos, es cuando él responde y dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Así que había acabado de cometer un milagro tremendo, pero siempre teníamos ese grupo de los religiosos, de los fariseos, que eran la secta o el grupo más ortodoxo en cuanto a la ley judía, y luego teníamos también los escribas, acostumbrados a alguien que repasa y repasa y repasa la ley, pues en principio tendría que tener mucho conocimiento. Y siempre ese Jesús era cuestionado por esto. Así que lo que vamos a leer también está acompañado de estas personas. Dice así el versículo 27, después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Y respondiendo Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como siempre, Jesús usa cuestiones del día a día, cuestiones cotidianas para explicar cuestiones mucho más profundas. Pero aquí hay algo súper interesante. Claro, aquí Jesús lo que les dice es, vosotros, no es que ellos sean justos ni que sean sanos, simplemente les está diciendo, como vosotros no reconocéis, yo me dirijo a aquellos que realmente están enfermos. Pero cuando tú lees el texto de Lucas, en el griego hay una cosa muy interesante, y es que el texto original en el griego no dice
no he venido a llamar a sanos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La palabra enfermos en el griego no funciona como un adjetivo, no es un adjetivo, es un adverbio. Y el adverbio en el griego es kakos. Y kakos quiere decir gravemente. Con lo cual, lo que estamos leyendo es, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los que gravemente se encuentran. Aquellos que realmente viven en una gravedad permanente. Aquellos que ven realmente que su situación es grave. Requiere una intervención urgente y profunda porque no tienen solución. A esos nos dirigimos. No aquellos que dicen, bueno, quite boca se equivoca, ¿no? Y cometen alguna cosa. No. Realmente aquellos que están viendo una gravedad importante en sus vidas. A esos se está dirigiendo. Si tú lees la Biblia, te darás cuenta de la gran cantidad de evidencias que hay en todos los escritos que demuestran la veracidad de los textos, de la gran cantidad de coherencia que existe en los argumentos de aquellos que la escribieron, que vivieron en diferentes momentos de la historia, pero que tú ves y hay una correlación y que tiene un sentido y que los argumentos son bien construidos. Todo tiene un sentido, todo parece razonable. Tú puedes llegar a entender racionalmente todo lo que pone aquí. Hay una cierta garantía, pero no va a ser nunca suficiente para que tú te entregues y creas esas cosas. Porque vas a necesitar formar parte de los gravemente. En el caso que decíamos del doctor y de someterse quirúrgicamente, que da miedo, hay elementos racionales que te hacen pensar que puedes confiar en ese doctor. Sí. Por ejemplo, que esa persona que te tiene que operar está en el hospital trabajando. Por lo tanto, el hospital habrá tenido en cuenta que es una persona capacitada para ello, si no, no lo hubiera contratado. Si tú vas a su despacho, vas a ver elementos como el diploma, ¿no? Que certifica que esa persona ha pasado toda una formación y está capacitada también para ejercer como médico. Si tú ves su historial, tú vas a ver que esa persona además tiene toda una seguida de experiencia y por lo tanto te debería generar confianza y tranquilidad. Y si tú quieres, puedes ir incluso a ver a las personas que él ha operado y vas a tener testimonios de personas que han sido operadas también y que te pueden decir, sí, he salido bien. Pero ninguno de estos elementos nunca va a ser suficiente para generar en ti un deseo de ser operado. Tu deseo de ser operado va a volver a ser el ser gravemente. Entonces, en la Biblia, lo que vamos a ver, igual que la historia, los movimientos más importantes que se han generado en la historia no han sido fruto del deseo, han sido fruto de la necesidad. Y así también funciona en la Escritura con el Evangelio. Hay algo muy importante que nos ocurre a los seres humanos cuando las cosas nos van bien, cuando la vida nos sonríe, como decimos, ¿no? Entonces nosotros nos creamos nuestra propia interpretación de la vida. Nosotros nos vemos capaces de opinar sobre todas las cosas. Sin embargo, hay algo muy interesante aquí, que cuando todo se cae, cuando todo se desmorona en nuestras vidas, las personas no le echamos la culpa a las filosofías en las que hemos creído. No le echamos la culpa a la cosmovisión nuestra ni a lo que nosotros habíamos creído que era la vida. Sino que, pasamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente otra vez. Mirad qué me dice. Si Dios nos permite una enfermedad grave, ¿cómo entra eso en sus planes? Me dice él. A la siguiente. Grave. Y Dios. Cuando vivimos esa situación, ya no es culpa
de todo lo que yo había creído que era, sino aparece Dios. Porque los seres humanos necesitamos un elemento real externo a quien culpar por nuestras desgracias. No si nos va bien las cosas. Cuando todo cae, las elocuencias, las frases que hemos visto en Twitter, los likes en Instagram, las frases chulas que no sirven absolutamente para nada. Y para mí, esa es una de las evidencias de que nosotros no hemos creado a Dios. Nosotros hemos creado todas las demás cosas para autoconsolarnos mientras estamos separados de Dios. Eso sí es subjetivismo. En el fondo, muy en el fondo, sabemos que la vida no es algo, sino que la vida es alguien. No necesitamos que nos digan qué es la vida, sino necesitamos que nos digan quién es la vida. Y comenzamos a ver que realmente todo lo construido, lo subjetivo, es justamente la visión y la opinión que nosotros teníamos de la existencia, etc. Justamente por eso, porque cuando necesitamos culpar, no culpamos a lo que hemos creído, culpamos a alguien externo. Cuidado con este silogismo de si Dios existe, es culpable. O sea, si Dios existe, ¿por qué permite todas estas cosas? Es exactamente lo mismo a decir, si Dios existe, entonces es culpable de todas estas cosas. Pero el problema que hay en este silogismo hipotético es que es una falacia, es falso este argumento. Porque tú dices, si Dios existe, si este Dios existe, porque es de quien estamos hablando, si no, pues hablaremos de otro Dios. Pero si este Dios existe, entonces tengo que tener en cuenta, en la misma premisa, todo lo que él ha dicho. Si no, no vale, me estás hablando de otro Dios. Si Dios existe y ha dicho todo esto, entonces sabrás por qué permite estas cosas. Pero tú lo que haces es decir, basar tu premisa de la existencia de Dios y quitar todo lo que él ha dicho. Entonces no vale. Es falso. Cuidado con los silogismos hipotéticos. Es los hijos cuando dicen a los padres, si Dios nos ama tanto, si Dios es tanto amor, ¿por qué no estás de acuerdo conmigo de que yo haga estas cosas? Es diabólico, porque quien domina esto, ¿os acordáis? Si tú eres el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. No, es que, vamos a ver, mi naturaleza divina no dependa de que yo convierta las cosas en pan. Es falso, es falaz. Es un engaño. Entonces, cuando Jesús responde, justamente, no responde en base a sus argumentos. Dice, escrito está. Pues es la palabra. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo que nos está marcando es, sal de tu subjetivismo, sal de lo que tú crees, porque escrito está, fuera de ti está escrito. No solo de pan vive el hombre. Ahora, Jesús le pega un repaso a todos los religiosos del momento y es muy interesante porque, claro, dice vosotros que es como cuando nosotros usamos también esta forma de hablar de, bueno, esto no va dirigido a los que lo saben todo, no hay nadie que lo sepa todo, pero lo que estoy intentando ilustrar es que hay gente que se cree que lo sabe todo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No es que haya justos, ni ellos son justos, pero se creen justos. Entonces, Jesús habla exactamente de la misma manera. Entonces, no sé si conocíais el pasaje o es la primera vez que, a lo mejor alguien que nos pueda ver, ¿no? Que es la primera vez que lo lee. Pero este es el tipo de pasajes que nosotros es fácil que conectemos con Jesús, porque Jesús se pone en el lugar del débil. Entonces todos queremos ser defensores de los débiles.
Todos queremos ser defensores de las víctimas. Pero si es así, ¿por qué la gente no va publicando entonces frases de Jesús por todos lados? Como sí hacen de otras religiones y de filosofías orientales, etc. ¿Por qué no publican las frases de Jesús? Es muy sencillo, porque Jesús se pone del lado de los débiles y a los débiles les dice: arrepentíos. Cuando tú le dices, Jesús es revolucionario, pero es revolucionario por esto. La gente que dice, es que Jesús era un revolucionario porque estaba con los débiles. No, él es revolucionario porque justamente a los que se ven miserables les dice encima que se arrepientan. Por eso es revolucionario, porque hoy en nuestra sociedad no hay nadie que te invite al arrepentimiento. Nadie. Nada más faltaría. Entonces estaría ofendiéndote. Porque cuando yo te llamo al arrepentimiento, lo que te estoy llamando es que tú reconozcas tu posición de culpable. ¿No veis por qué Jesús sí es revolucionario en este sentido? ¿Y lo veis por qué no posteamos las frases de Jesús? Los cristianos, pero la gente en el mundo no postea las cosas de Jesús. Porque Jesús confrontaba a las personas. El arrepentimiento duele. Y duele por justamente eso. Porque te tienes que colocar como un culpable. ¿Y qué pasa con la culpa? Que la culpa demanda castigo. Y nadie tiene ni ganas de ser juzgado, ni quiere colocarse en ese lugar. Por eso después, cuando las cosas van mal, siempre las personas decimos, la culpa es de la gente. Es que esta gente, es que yo no entiendo cómo la gente, ¿quién es la gente? La gente eres tú. O sea, es que son lo que enseñan en las escuelas, es que son los gobiernos, ¿no? Es que son las élites, es que es la extrema derecha, es que son los progres, es que es George Soros, ¿sabes? No, es que eres tú. Somos nosotros. Y Jesús confronta el corazón de las personas. El hombre es condenado por sus obras, pero no se salva por sus obras. Y lo que estamos viendo en nuestros días es algo que ya habíamos comentado, que es lo que estamos recogiendo después de 30, 40 años, poniendo un énfasis desproporcionado en el derecho de las personas, pero nunca en los deberes, ¿no? Entonces, cuando tú haces esto durante mucho tiempo, al final lo que generas es una sociedad victimista, siempre. Y como había explicado en otras ocasiones, el ponerte en el lugar de la víctima tiene un beneficio emocional. Y es que te libera de responsabilidad, porque soy la víctima, entonces no asume responsabilidades. Pero con Dios no es así, porque justamente a los débiles les dice: arrepentíos. Los que son capaces de ver su maldad, sus pecados, que se arrepientan. Y eso es asumir responsabilidades. Las personas tienen la oportunidad de salvarse cuando empiezan a verse cacos, gravemente. Y Jesús llama al arrepentimiento. ¿Qué espera Jesús? Jesús lo que espera es una reacción. Y lo que nos debería dar tranquilidad es que, mira, Jesús llama a Leví y su llamado termina en fiesta. Jesús llama y él responde. Jesús nos está llamando hoy y tú tienes que responder. Pero ten la garantía de que terminará en fiesta, si tú respondes a su llamado. Porque fijaos que cuando, decíamos antes, cuando todo se cae en nuestra vida, cuando todo se desmorona, nuestras filosofías en las que hemos depositado toda nuestra fe y nuestra confianza, se caen, pero no las culpamos a ellas, buscamos a otro culpable y decimos, si Dios existe, esto es culpa suya. ¿Y sabes por qué Jesús nos llama al arrepentimiento? Porque Él asume la culpa, sin serlo. Entonces Él paga el precio en la cruz. Y no era culpable, pero asume la culpa. Por eso tu labor ahora es arrepentirte, es reconocer que tú eres el culpable, ya no para castigo, sino para salvación eterna. Es tremendo.
el Evangelio? ¿Cómo no? ¿Cómo rechazamos? Porque cuando Jesús dice sígueme, tú respondes siempre. Porque tu no respuesta es respuesta. Cuando tú postergas esa respuesta, ya estás respondiendo. Todos tenemos que responder. Y si estamos en sus caminos, si nosotros decidimos seguirle, va a pasar lo mismo que en este texto. Vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar situaciones complicadas. Y cuando venga el acusador y te diga, ¿cómo es que tú haces esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho lo otro? Quien responde no son sus discípulos, es Jesús. Los fariseos y escribas acusaron diciendo, ¿cómo es que vuestro maestro? A ellos, pero quien respondió fue Jesús. Y un día nosotros también recibiremos el acusador contra nosotros, pero el que va a responder es Jesús, porque hemos creído en Él y somos salvos por su gracia. Eso es lo que nos está llamando. Esa es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Padre, te damos las gracias por tu salvación, por tu palabra, por haber pagado el precio. Yo cada día que lo pienso, a veces es que... Mira, danos la capacidad para pensar más profundamente sobre estas cosas y para que realmente nosotros caminemos en vidas de gozo. ¿Cómo fue que tú moriste por nosotros? ¿Cómo fue que tú te entregaste por nuestros pecados? Y aún así nosotros no somos capaces de arrepentirnos. Esa es la cruda realidad del ser humano. Nosotros no podemos provocar ningún cambio en nuestro corazón. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos convenza de pecado y de juicio para andar hacia salvación. Tú eres poderoso para hacerlo. Tú eres poderoso para levantarnos, para revelarte a las personas y te pedimos que lo hagas. Que a nosotros podamos vivir un camino de santificación cada vez mayor, que cada vez podamos vernos de alguna manera más similares a ti, no para ganarnos el cielo, sino justamente porque tú has ganado nuestra salvación y te lo agradecemos y queremos ser más como tú eres. Tú eres capaz de cambiar nuestro deseo y que realmente busquemos más el reino, más tus cosas que nuestros deseos ni las cosas que quedan en este mundo. Y así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.